Bueno, buenas noches. Bienvenido a la presentación de este libro de Julino Dávila, Sin Ambaje, de la editorial Amargor. Quería agradecerles a todos ustedes su presencia y también a Julino, por supuesto, y a Federico Caña, que va a hacer la presentación, y a la editorial Amargor, que tantas veces trabajamos juntos. Así que nada más, luego compartiremos un brindis para conversar de manera más informal. Muchas gracias. Gracias a ti. Una vez que tenemos todo ya el libro, un libro que, bueno, lo primero que quería decirle a Julino es que, bueno, ya está bien de gastar papel. O sea, cada libro que escribe es más extenso que el anterior. Es cierto que los lectores lo agradecemos, pero quizá los árboles estén ahora mismo en alguna parte, en este bosque animado, llorando por las esquinas, por el papel que se perdió. Y bueno, como digo, de momento, como esto va, o los lectores de momento somos solo humanos, vamos a agradecerle a Julino este nuevo libro, Sin Ambajes. Es un libro que, bueno, aparte de este primer cambio respecto de los anteriores, que es más extenso, es un libro que, como lo voy a contar ahora en las notas que he tomado también lo he reflejado, es un libro que cambia. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero ya desde arriba, desde donde se anuncia la presentación hasta aquí, ya ha cambiado algo. Arriba era Sin Ambajes con J y aquí es Sin Ambajes con G. Una cosa es un libro anfibio y es una poesía anfibia que me propone Julino en este libro. Así que de eso es de lo que va a ir también el pequeño texto que he preparado como presentación. No es un libro anfibio, no he podido hacer otra cosa que hacer una presentación anfibia. De alguna manera he jugado a ser filólogo, que lo soy solo a medias, también soy un filólogo anfibio, como no soy por la subida de tasas, sino por voluntad personal. Y en algunas otras ocasiones el filólogo que llevo dentro me abandona y torno también traductor, cosa que también soy a medias, como Julino en este libro, es traductor a medias, si veis. En realidad el autor es este tal Young, que le ha pasado los textos a Julino y que en un ejercicio propio de ese lector que fue también Miguel de Cervantes, ¿no? Con Tiramete Benengeli, ha recogido los papeles y los ha vertido como buenamente ha podido al castellano. Y se nota también que es un texto que viene de otro idioma. Es un libro inacabado. Es un libro de libros inacabado, como todos los libros de libros. En este espacio lo saben bien, un espacio muy borgiano en algún sentido, ¿no? Un libro de hilos de memoria, de pelajes sin pieles. Vais a ver muchas referencias, como siempre en Julino, a esas flamas cuyo cuerpo no podemos intuir, pero que sin embargo van extendiéndose y van acogiendo cada vez más cuerpo. De voces en eco, de ensayos de poemas, o de ensayos y poemas, o de diálogos y ensayos y poemas. Pues se va juntando todo, no hay un género estrictamente hablando. En la parte de atrás estoy viendo ahora una poética, un ensayo de poética. Julino propone un viaje por geografías, algunas de las cuales ya conocemos. Lo digo en confianza, sabiendo que algunos ya hemos leído, si no todo lo que ha escrito, por lo menos yo sí, los 3 libros que he sacado con Amargor. Geografías que ya conocemos, como la topografía, una topografía del cuerpo, una ideografía, una apertura de regiones de nuestros sentidos que nuestros sentidos no conocen. Yo creo que juega mucho con esto, ¿no? Con el buril, con el cincel, con los propios pinceles, ¿no? Me acuerdo de la anterior presentación que te hice una pregunta referida a tu tarea como pintor. Con los pinceles con los que juega a cambiarnos los sentidos, ¿no? Uno se espera ir a casa de un poeta y lo que le reciben son un montón de cuadros y una comida magnífica, por cierto. Es decir, que acude a otros sentidos, uno no espera que reciban eso también. Y eso es lo que pasa con la poesía, no pretende tampoco. Un verbo
reverberante, un verbo que se queda dando vueltas en la cabeza, es muy musical, ¿no? Una fórmula química o alquímica de la sinestesia, de la metáfora política también. En este poemario he visto en varios puntos metáforas políticas muy interesantes, de música sincopada de jazz tocado con violín, es decir, siempre una fusión constante de ritmos y de materiales. Fusión que también encontramos con las personas del verbo, ¿no? Es verdad que es un verbo, otra vez anfibio, un verbo animal, con el don del camuflaje doble, con dos pieles, de animal y de palabra siempre. Una semiótica que es signo y cosa, y en la que la cosa, y me permitís la formación filosófica, la cosa habla, la cosa tiene sueños, tiene tacto, sexo, olor. No hay experiencia propia, quizá tampoco propiamente dicha, sino unas imágenes que nos asaltan o unas acciones que nos sobrevienen desde una arriesgada primera persona, puede ser del singular o del plural. También en esos momentos incluso políticos están en boga con el plural, y que nos invita a hacer nuestras esas acciones, ¿no? Como el poeta ha hecho suyos, por otra parte, ritos que no son suyos, ¿no? Esa tarea del traductor, de Tucumán. ¿No es la poesía, de alguna manera, un ritual? Viejas y nuevas fórmulas para conjurar las pieles, los ríos, los humores, de aquí y de allá, de otro océano, de otra dictadura. Por lo demás, no deja de ser un libro de poesía anfibia. Eso que no es poesía, porque yois, porque diálogo, porque monólogo interior, porque pancarta, porque denuncia de lo absurdo con lo absurdo, o con un lenguaje que busca sus absurdos. Un libro de poesía que es una novela inacabada también, que es la Biblia, por ese libro de libros que os decía, ese libro que contiene otros libros, en el sentido en que formaliza la creación en un papel y mediante estos ritos. En todo caso, una creación metamórfica, metafórica, una creación que puede negarse como el individuo que se niega cuando dice la palabra masa, o convertirse mejor en pelo, palabra que utilizas que me parece muy bonita, en uno solo, pero también en uno y uno y uno, es decir, en tres, en un desafío constante a la lógica maniquea, incluso este neoplatonismo maniqueo en el que seguimos imbuidos, ¿no? Es un libro que, por ir acabando, revela su artificio con B y con V, que muestra su música, es decir, su tema musical, con estrújulas y con guiones, con sangrías en el cuerpo y en el cuerpo del texto, y en el ritmo con que huyen los versos del limo al limón que baña nuestra frente cuando los leemos. Gracias, Julio. Muchas gracias, Federico. Me lo ha puesto difícil, ¿eh? A ver, solamente me corresponde leer algún texto del libro y otro que ha hecho mención Federico, que es a su labor de traductor y a la labor de traductor mía, en este caso, de este libro, que hay un personaje que está en la portada, que es el Newton, que es un poeta indonesio. En realidad, esto iba a salir con una introducción que no llegó a la editorial, pero sí llegó a manos de Federico y de otros amigos, porque el libro en realidad iba a salir escrito, mejor dicho, cuyo autor iba a ser Newton, y yo solamente iba a aparecer como si fuera no traductor, porque había una traducción anterior, y yo era el que llevaba a mejor puerto en español, tal como está. Pero el señor Newton tiene una historia un poquito larga, pero voy a tratar de abreviarla. No es un alter ego y tampoco es un seudónimo, sino que es un personaje que nació en Madrid y se trasladó luego a Barcelona, y
todo esto a partir de mi llegada a España. Cuando yo llegué a España, la vida social que hacía era una vida social muy intensa, casi no dormía, salía mucho por las noches y conocía a mucha gente. Estoy hablando justo después de la dictadura de Franco. Entonces, claro, las cosas estaban cambiando, entonces empezaba en ese tiempo casi lo que se llegó a decir la movida madrileña. Mientras tanto, cuando yo salía, siempre había una pregunta recurrente, a la cual yo siempre contestaba, ¿no? Cuando me decían, ¿y tú de dónde eres? Entonces yo decía, de Perú. Y, sí, pues no pareces peruano. Entonces yo decía, no, yo es que soy amazónico. Entonces tenía que explicar de dónde, por qué. Esa pregunta se hizo para mí tan pesada, porque siempre me preguntaban, ¿y tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? Y un día se me ocurrió por una cuestión de infancia, que me gustaba mucho a partir de unos libros que había hecho recortes cuando era muy niño, sobre Indonesia. Y entonces dije que, ¿de dónde eres? Yo soy de Indonesia. Dejaron de preguntar. Sí, sí. Tú también sales ahora en esta película, Carlos, lo que estoy contando. Entonces, esta anécdota realmente me abreviaba cada vez en la vida social. Me preguntaban, ¿y tú dónde eres? Ya no decía que era peruano porque ya estaba cansado de repetir que de Perú, del Amazonas. Entonces, cuando decía, no, yo de Indonesia. Dice, qué bien hablas el español, lo aprendí de pequeño. Y nada más, y ahí se terminaba. Y esta cosa pues lo iba llevando hasta que continuó nací en Madrid y luego continué en Barcelona. Y la última persona a quien yo le dije esto de dónde eres, de Indonesia, entonces conversamos sobre Indonesia, porque ya me había empapado sobre el tema, ¿no?, de Indonesia. Entonces, ¿y cómo es que apareciste aquí? Le dije, bueno, lo que pasa es que yo aparecí aquí porque venía del Perú, porque mis abuelos venían de la parte del archipiélago, habían emigrado hacia Brasil, y por Brasil entraron hasta conocer una dama, pues allí, entonces que sería la abuela, y luego pues vendría mi madre. Todo esto se iba fabulando en todos los años y iba creciendo. Y la última persona a quien le dije aquello me hizo pensar, dije que bueno, que ya está bien, que tenía que hacer una especie de homenaje a ese personaje que había crecido. Ese es el Newton. Tiene otra parte que el Newton, una vez llamando al consulado de Indonesia, en Barcelona, le dije que si existía algún personaje, algún señor y tal, lo busqué por internet y realmente existe, y acababa de fallecer un señor más o menos como mi edad, pero era mucha casualidad. Dije, pues no lo cambio, lo dejé así. Y a partir de todas esas cosas y esas vivencias que me hizo vivir este personaje, pues eso es lo que sale un poco reflejado en el libro, que ha sido toda una experiencia acumulada de por qué es este personaje. Entonces, eso de quién es el libro, pues es mío, pero también es de este personaje, que es el que ha generado, ¿no?, estos sinambajes. Ahora me resta solamente pues leer un poquito del libro, solo un poquito, para que luego también pueda seguirse vendiendo, ¿no? Empezaré con el poema número 2, que está dividido en 3 partes. La realidad es un delito que nos merodea. Los que no nos conocen tienen licencia de equivocarnos. ¿Cómo dar por hecho la modorra sin tedio? Por rumbo, la brújula no hace al hipopótamo la boca, ni la luz estirada los álamos. La casualidad los puso como un guijarro en medio de nuestro claroscuro. He tardado tanto como la fruta inmadurada para jugar en el recreo del absurdo. Calvo hasta la punta del pelo, tiento un ajuar sin nido.
No sabes cuántas veces lúcido he respirado el hocico del tuétano. Descuartizada la chacota, mandibuleo a pie de nuca por una oreja. ¡Alto! ¿Quién vive? El hombre y su vacío, practicando. Mi oficio de existir comete el canto. La sistémica del poder me sustrae del existir y el canto se torna disonante, secreción imposible en grafía aturdida, música de archipiélagos, incongruente, sincopado, mono hepático. ¿Cómo permitir un despropósito en la salud del hipocampo o en la impunidad del manipuleo y el bacar nos devore? Di. Cierro los ojos. Desnuda, despiértase la palabra. Sangra el poema, su étimo insólito. Amor dice, construimos alcantarillas de mapas inventados, monolitos de relámpagos en enagua del fraseo, golpes de lengua al puro tuétano, en el gestículo, traqueteos de semántica para la distancia medular del placer. Cosquilleo estomacal. El dirapatma nos ata. Geografía de la emoción. Se escurrían las hojas secas igual que fotografías por ablativas aulas. Verbena del otoño. Cordel umbilical en el cuarto de revelar. La celosía garabatea con trenzas de almanaque, tu azoro no pronunciado. Yo iba semista. Corcho acústico aguijoneado por incógnito, y la risa pesaba al inaguantable. Sopesaba el cometido de las espinas con relación a la belleza. Pesaba. Pesa cruento. Pesa eructos, flatos, errancias. Pesa botánica mineral y ojo sílfide. Pesa homeopatía. Y fiestean las petroquímicas infladas con delitos. Pesa endocrino, pesa impoluto un peso humano. Atienta el ocuparnos el horror natural, ausencia presente como el pretérito cercenado, pesadeante que comemos, y mi grito se aglutina hasta la ortografía, y el peso bruto es la carne que existimos, astillas en el alba, pesado, cartas intermitente, la cuerda del abortado. B. Todas las máscaras son improbables cuando nos atestiguamos el secreto. Vivo común, no sé si transcurro en la amiga por mucho que rebane. La intimidad manda mudar. Yo te sexo con todo mi imposible. Sucedo uno de cada vez multiplicado en machismo. Y cada vez todo el humano sucio que me han dado con tal paliza se lava en su propia lágrima por alcanzar el dolor que no busco, que nadie merece por mí. ¿Será por eso tuerto el aprecio? Tasaba y destazaba, luz, hembra, resplandor fosco, amaneciendo la noche. Pesaba un hueco de Dios en la tierra, hueco del cielo sin Dios. La aritmética hormonal desempeña su diseño, lo heredado trolan lo que puede. Así nomás, el instinto aturdido enloquece. Dejáronle la contradicción que no le corresponde. Lo embutimos en un cotidiano devaluado en vida, y el hueco crece, y el segundo avanza su año, y los labios se tuestan de recuerdos. Y tanto vicio nos decimos, que le hemos distorsionado el cogollo del otro. C. Nos tenemos el uno al uno y también el uno al otro.
cuando nos dejamos. Y no paro de buscarte debajo de cada cifra y su cojera en su estigma, en su sintagma ardido, debajo de la periferia, debajo de mi pergamino pixelado o debajo de mi debajo más incómodo. Y no aguanto. Ya no ya. Me aguanto al enredo contra tantas y siempre que encuentro cuadrangulando círculos. Todavía nos quedan las comisuras y el llanto. Nos queda el brindis contra la infamia. ¿Olvidas lo que te recuerda que filtras olvidos? Nos queda el abosado del tacto hacia el estrujo. Nos hemos cansado de olvidar para vivir el presente como un equívoco subjuntivo. Pellizco al porvenir. Nos queda reventar los nudos de la soledad compartida, el gozo encubierto en la puerta del aullido. Olvidar el olvido se hace plausible con un rostro en la piel de la entraña. Los inocuos nos delatan si abarcamos renglones inesperados y pagamos la desobediencia. Eran así los atardeceres mientras lo engreíamos. Ahora nos queda ir marcados por el desafío. ¿Alegorías o hilachas de memoria para enganar el ojo recto? Ahora, si quieren más, continuamos. Si no, vamos o entramos a las preguntas. A ver. Pero tu ascendencia es china. No. Pero no pareces peruano. Pero de Indonesia no, podría ser de China. No, los chinos no me pasan dentro de su... Tengo amigos chinos que me dicen, no, puede ser japonés, puede ser tal, puede ser oriental, pero chino no. Entonces, los japoneses, amigos japoneses, que dicen, puede ser chino, puede ser coreano, pero japonés no. Entonces me han expulsado de toda la seña. Y al final, pero de Indonesia no conozco. Bueno, conocí a un señor de un restaurante, pero no hablábamos de poesía. Pero es interesante, ¿no? Porque te apoyas en otra identidad para crear tu mundo, ¿no? Y bueno, salió así, o sea, pero es que realmente era bastante incómodo, porque en ese tiempo, eran los años 77, habían pocos peruanos, había una asociación de estudiantes peruanos que todos estudiaban medicina, y no se les veía por las calles, ni por las noches y todas estas cosas. Entonces yo salía mucho, andaba, era un animal nocturno, y entonces conocía a mucha gente, entonces siempre tenía que dar la explicación, ¿no? ¿De dónde eres? Pues en Perú. Las primeras veces se contestaba, ya después estaba un poco saturado de dar la misma, porque siempre tenía que decir lo mismo. Y el día que dije, pues, de Indonesia, entonces ya, qué bien, y ya está. Entonces hubo mejor relación social. Pero esto lo utilizaba de cuando en cuando también, ¿no? Bueno. Es tu vida paralela y este personaje ha escrito poesías. Este es el libro de ese personaje. ¿Este mecanismo te ha implicado algún tipo de método de escritura diferente? No, sí, iban bueno, no con un propósito, ¿no? Sencillamente yo iba escribiendo y lo que sí, algunas veces que hablaba, por ejemplo, más adelante, ¿no? De una fruta, por ejemplo, ¿no? De alguna planta que era típica, por ejemplo, de la Amazonía, lo único que hacía era cambiarla por plantas típicas de allá o una fruta de allá. El resto más o menos es la idea, eso sí es lo que prima. Lo otro son ¿cómo se podría decir? Son adjetivos, ¿no? Para que siga el discurso. Pero el método comenzó a salir mientras se iba haciendo. No es una cosa que estaba pensada, sino que se iba construyendo poco a poco, ¿no? Iba apelotonando casi. Y entonces luego vino la poda, ¿no? Para dejarlo. Y como dice Federico, sí es un libro amplio, pero era más grande. He tenido que cercenar bastante.
Aún así, a pesar de la poda, hay una sensación de recortes también, ¿no? Es un libro muy, muy fragmentario en el sentido más... Es decir, no sé si proviene de esos recortes de Indonesia cuando metes una fórmula u otra, si son los recortes propios con los que trabajas, porque tienes todos los recursos a mano y tratas de crear con ellos. No, lo que pasa es que es esto, el personaje creado también es un personaje que escribe, ¿no? Él tenía su propio hacer. Entonces, claro, se suponía que yo era el que llevaba a cabo, luego de una traducción del Bahasa, que es el idioma oficial de Indonesia. Del Bahasa hubo una traductora, una doctora en filología, que había hecho una traducción, pero había hecho una traducción literal. Entonces a mí me tocaba encarrilar eso, llevarlo a buen término, ¿no? A ese nivel poético. Entonces ya estoy utilizando las fórmulas que se supone que Newton lo escribía, ¿no? Sigue. Pase. No, está aquí. Estoy organizando una cosa para luego. Bueno. No, también estoy organizando. ¿Y por qué el nombre Sin Ambaje? No hay nada que pueda cerrar, ¿no? O sea, nada que escondas. Está ahí. Se supone, ¿no? Por eso que ya estoy poniendo en la palestra, ¿no? El personaje, estoy contando la historia. Porque esta historia se iba a contar un poco sesgada en una introducción, pero iba a ser mucho más larga y hubiera quedado tal vez demasiado, ¿no? Todo esto que estoy contando pues lo cuentan, ¿no? Entonces hablan del padre, cómo apareció, por dónde vino, todas esas cosas que yo he hablado, ¿no? que ahora lo he sintetizado, pero era pues cómo había viajado, cómo aparece en este personaje, se va a estudiar la arquitectura en una de las Antillas, que tiene que ver con la relación con las Antillas, con la etnia de los holandeses, ¿no? Que habían hecho colonia, habían hecho una colonia en las Antillas. Entonces, por ahí es que entra, entonces conoce, luego, entonces a Venezuela, conoce el idioma, entonces se queda encantado, porque era muy bueno, porque sabía inglés, francés, tenía una familia. Entonces, por parte del padre, que se había desviado el abuelo, y se había metido con toda la mafia de los piratas de los Galacia. Y bueno, falleció en un intento de salir de ese círculo. Muchas de esas cosas, heredó un libro de un Gavirol que no se sabe por qué, apareció entre sus pertenencias. Y todas estas cosas que yo contaba, ¿no? a las chicas sobre todo, que me decían, ¿tú de dónde eres? Y no, entonces soy de hombre, y yo les decía todas estas cosas. Entonces ese personaje pues, ha vivido durante mucho tiempo, entonces como homenaje, entonces ya ahora ya no digo desde Indonesia. Y si no, digo, pues que se lean el libro. A ver, más preguntas. En ese tiempo, quiero recalcar, por ejemplo, hay unos dos amigos de ese tiempo, tres, ¿no? Juan Luis Recio, de la banda de Moebios, Carlos y Carlitos Ross, ellos ya saben que nos veíamos mucho también en la noche y tal. No sé si alguna de las amigas sufrió los estragos de Indonesia. ¿Alguna pregunta más? Podrías leer a lo mejor para un texto más al menos, ¿no? ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué pasa con Baba, ¿no? No voy a hacer milagro porque me parece que luego viene, ya viene hecho. Es una copa de agua en público, ¿no? Se nunca lo hago. Galope, está dividido en dos partes. No puedo esperar a que abran la frontera, a que toda la garganta sea un eco. La brisa del camino que nos aguarda no pertenece a nadie.
No hay norma ni resquicio de lindero. El fósforo declinante no habla vanos rezongos, ni de lejos. No puedo agujerearme de cadáver retrocedido, o a que mi sangre sea arena, o a que sente la lujuria deportada. Ojalá en el perfil caro de mordaza, el olor grueso de la noche, el engrudo del golpe, el dolor del cuero, la orfandad. Y tampoco aguardar a que empiece a tener sentido la mano de Caín en la historia, a que sea yo el mismo sin miedo. ¿Acaso ensayo una de las posibilidades de mi turno? Sapo del desierto, pez de árbol, fruta de pólvora, espoleta de miel, bufar a madeja, a tropel en mudo, criado a las orillas del abismo, inusitadamente enterré a mi muerto, sin indulto alguno, calambrea la fachada, cerrado el 2. Quiasma. En alta resolución los extravíos del sueño. Esto refractario, para que las lisonjas doblen sus horizontes y perplejen. Aromático color, butagamba, esbelta, ceñido tul, descanso tu pie, por sendas del Jaragana, y recordaste los arrozales, enredados al delta del Ebro. Éntrame pronto, dijiste, geometral susurro, y te fumaste contra el crepúsculo. El monstruo de Boama sollozó sobre tu belleza, la cordura provocando melancolía en tu blusa, con la brea crápula de mis dedos que han planchado una estridencia. Bueno, que ya lo vamos por cerrado, ¿no? Yo te quería decir una cosa que sí. en esta poesía y me ha llamado la atención. Lo de Butagamba. Te has informado bien, ¿eh? Para sí. lo de Indonesia, es que como esto es un color, es un pigmento, ¿no? Sí. Se usaba mucho en el siglo XVIII y se traía de allá. Sí, los holandeses comerciaban con este pigmento. Es que el padre del personaje está dedicado a las pinturas del batik. Sí. Entonces, se supone que él había aprendido algo de batik, entonces conocía un poco. Sí. Entonces, sí. Por eso decía de que hay muchas cosas, muchas referencias que hablan sobre Indonesia, pero que podían haber sido, pues, así como el añil se traía de otro sitio, esas cosas, ¿no? En este caso, sí, es un adjetivo que, bueno, que tiene que ver de allí. No, sí, me empapé mucho, para seguir aquella novela, ¿no? Realmente es como una novela, ¿no? Sí. Federico lo ha dicho antes. Es como una novela en verso, pero que ha salido de esta manera. O sea, yo realmente casi no podía controlar porque era todo, pero hay toda una historia, ¿no? Que es la que cómo se va desarrollando, cómo viene a vivir aquí a Barcelona, tiene pero luego pasa por Madrid o por Barcelona, se va también a Perú. Hay partes que suenan de allí, que suenan de aquí y que suenan también de Barcelona, que son los sitios donde yo vivía, que me perseguía el personaje. Sí, diga que ya nos vamos. No se acabó. Pues también me gusta la observación. Sí. ¿Y hay algún poema de él que se llame así? Bueno, No. Ya está bien que también que aparezca, pero firme. Bueno, pues nada, muchas gracias. Quiero agradecer a todos su presencia. Ahora parece que nos van a invitar a una copa, ¿no? Se acabó. No sé cómo parece que hay una copa de ¿no? Ahora sí.